Ser podcast. Las 7 de hoy por hoy. Ser podcast. Hola, muy buenos días. Ha dimitido el actual secretario de Estado de Seguridad y han detenido al exsecretario de Estado de Seguridad. El actual Rafael Pérez alega razones personales para dejar el cargo, es el número 2 de Marlaska, aunque su renuncia llega en plena polémica por la compra de balas a Israel y por las informaciones sobre la UCO, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. El anterior, Francisco Martínez, fue el número 2 de Jorge Fernández Díaz cuando era él el ministro del Interior, es decir, con el gobierno del PP. Lo ha detenido la Policía Nacional en un operativo que coordina la audiencia contra una supuesta trama de blanqueo y delitos informáticos. Según la investigación, esta trama robaba datos de entidades públicas y privadas, luego los vendía y blanqueaban los beneficios. Hay otros 3 detenidos en esta operación, entre ellos el hacker José Luis Huertas, conocido como Alcasec. José Luis Astreola. Hola, buenos días. Francisco Martínez fue el abogado de Alcasec en 2020, cuando siendo aún menor de edad lo detuvieron por primera vez. Martínez está procesado por la trama Kitchen, la supuesta operación que sucedió durante el gobierno del PP y que destinó fondos públicos para espiar a Bárcenas y promover una guerra sucia contra adversarios políticos. En cuanto a la dimisión del actual de Rafael Pérez, justo estos días, El Confidencial está publicando la conversación de una militante y exconcejal del PSOE con empresarios para, supuestamente, buscar información que pudiera desacreditar a la UCO, al jefe de la UCO, que está investigando casos que afectan al gobierno. Esta publicación presenta a esta militante, a quien tuvo estas conversaciones, como una supuesta fontanera de Ferraz, aunque Ferraz, la dirección del PSOE, niega que haya trabajado nunca para ellos ni que actuase en su nombre. Esa es la última polémica en torno a la UCO después de que se filtrasen los WhatsApps entre Pedro Sánchez y José Luis Ábalos y de que empezara a publicarse un supuesto informe de la UCO que nadie ha visto y que en teoría señalaría al número 3 del PSOE, a Santos Cerdán. Es en este contexto en el que se ha producido la renuncia del actual secretario de Estado de Interior, Rafael Pérez, que asegura que se va por motivos personales. Se va también después del contrato para la compra de balas a Israel que les destapamos aquí en la SER. En todo caso, ante las informaciones de estos últimos días y antes de que se conociera, esto ya fue por la tarde, la renuncia de Rafael Pérez, lo que dijo el ministro Marlaska por la mañana fue esta defensa a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. El ministro del Interior, su ministro, tiene la máxima consideración de la UCO y de todas las unidades de la Guardia Civil y de la Policía Nacional. No solo por ser ministro del Interior, sino porque conozco de su profesionalidad. Lo que cree Alberto Núñez Feijóo desde el PP es que toda esta polémica es una muestra más de la corrupción que está acercando, dice, al gobierno. Esto es mafia. Pero mafia pura. Practicada en la sede de un partido político. Partido político que es el partido del gobierno. Bruselas advierte al Ejecutivo de que no ve razones para bloquear la OPA del BBVA sobre el Sabadell. Después de que el Gobierno llegara a elevar el dictamen al Consejo de Ministros, que puede endurecer ahora los requisitos de esta operación, la Comisión Europea ha recordado que la oferta de compra ya ha recibido la autorización del Banco Central Europeo y de la Comisión de la Competencia y espera que la decisión que vaya a tomar a partir de ahora el Gobierno de España vaya en esa misma dirección. Este análisis interno lo que señala es que tenemos que profundizar en la visión, el análisis, el seguimiento del potencial impacto de esta operación en elementos tan importantes y tan vitales para nuestra economía como pueda ser la protección del empleo, como pueda ser la inclusión financiera o también la cohesión territorial. Es el ministro Carlos Cuerpo que defiende la legalidad de su intervención y no avanza en qué dirección pueden ir esas condiciones que salgan del Consejo de Ministros. A partir de las 8:30 preguntaremos a quién hoy por hoy, al ministro Carlos Cuerpo, por esas condiciones. Es miércoles, es 28 de mayo. Hoy por hoy noticias. Ser podcast. Y hoy se cumple un mes del apagón histórico que dejó un lunes a toda la península sin luz durante horas. Ya han pasado 30 días, pero se han despejado muy pocas incógnitas sobre qué ocurrió para que el país entero se apagara. Se sabe qué pasó, pero no el por qué. Isabel Fernández Pedrote, buenos días. Hola, Ángeles, buenos días. Sabemos que ocurrió a las 12:32 de la mañana. El sistema de generación perdió de una tacada 15 megavatios, es el equivalente al 60% de la demanda, y fue en apenas 5 segundos. Empezó en Granada, Badajoz y Sevilla y todo indica que por una sobretensión en la red, pero no se sabe qué la provocó y por qué los sistemas de prevención no funcionaron. El gobierno niega que fuera por un exceso de renovables y descarta el ciberataque en red eléctrica. Lo que sí está ya claro es que las distribuidoras están obligadas a descontar de la factura de los consumidores las horas en las que no se les suministró luz. Es una información de Adela Molina.
Las compensaciones por falta de suministro están reguladas en una normativa que fija cuándo tenemos derecho a esa compensación que las empresas distribuidoras tienen que aplicar de forma automática. En zonas urbanas es a partir de 5 horas, según los datos recopilados por la Organización de Consumidores y Usuarios. El día del apagón en muchas zonas de España se superó de largo ese tiempo, así que tenemos derecho por falta de calidad del servicio, aunque ya nos advierte Iliana Izbernicianu, directora de comunicación de la OCU, que no será mucho. Lamentablemente, estas compensaciones en la mayoría de los casos serán de unos cuantos céntimos y no van a reflejar el daño real sufrido. A la distribuidora podemos reclamar también una indemnización si hemos sufrido daños por la falta de electricidad. Por ejemplo, se estropea un electrodoméstico o perdemos alimentos congelados, podemos reclamar una indemnización adicional por estos daños a la distribuidora de electricidad. Para ello recomendamos conservar las facturas de los productos averiados, presupuestos de la reparación, fotografías de daños y cualquier justificante de la pérdida. Si la empresa no responde, hay que acudir a la oficina de consumo de nuestra comunidad. La administración Trump ha ordenado a todas sus embajadas suspender las entrevistas para conceder visados a estudiantes extranjeros. Es el último movimiento del presidente estadounidense que, en el marco de su discurso anti-inmigración, ha emprendido una cruzada contra los estudiantes que vienen de fuera. Baraja incluso emitir una guía para verificar las publicaciones en redes sociales de quienes piden estos visados. Su batalla contra Harvard ha ido un paso más allá. Ha ordenado la cancelación de todos los contratos con la universidad. Corresponsal en Washington, Sara Canals, buenos días. Buenos días. Según el New York Times, citando funcionarios del gobierno, la Casa Blanca ha enviado una carta a cada una de las agencias federales para pedirles que anulen todos los contratos que tienen con Harvard o que los destinen a otras partidas, porque defienden que la universidad sigue involucrada en prácticas de discriminación racial. Se trata de una prueba más de que, aunque Harvard le plante cara a Donald Trump, el presidente está dispuesto a llevar su guerra hasta el final. Y mientras tanto, el rector de la facultad, Alan Garber, Why cut off research funding? Sure, it hurts Harvard, but it hurts the country. Alertaba ayer sobre el impacto que el bloqueo de fondos para la investigación tendrá en el país y en el mundo, y también hizo autocrítica. We agree that some of these problems we absolutely need to address. Reconocía que Harvard debe solucionar algunos problemas internos, como la falta de diversidad de puntos de vista o el hecho de que profesores y estudiantes conservadores se hayan sentido reprimidos, pero asegura que nada justifica la ofensiva de la Casa Blanca. Sobre la guerra en Ucrania, la relación entre Trump y Putin atraviesa sus peores momentos. El presidente estadounidense acusó ayer a su homólogo ruso de estar jugando con fuego. Dice Trump que si no fuera por él, Rusia estaría sufriendo consecuencias realmente malas. El Kremlin ha querido rebajar el tono y el único que ha contestado ha sido un expresidente ruso que advierte que lo verdaderamente grave será la Tercera Guerra Mundial. En la Franja de Gaza, Israel continúa con los bombardeos mientras la ayuda se reparte a cuentagotas. Solo esta noche han muerto alrededor de una decena de gazatíes que dormían en refugios, y la de ayer fue una jornada de caos en el sur de Gaza. Israel delegó el reparto de alimentos en empresas privadas estadounidenses. La desesperación de quienes llevan meses sin recibir ningún tipo de ayuda dejó la imagen de las cargas del ejército contra la población palestina, y entre tanto la ayuda humanitaria de organizaciones internacionales sigue acumulándose en los países fronterizos por los que Israel no permite que pase ni un solo kilo de comida. Es el caso de Jordania. Israel amenaza con dejarles sin agua desde la capital, desde Amán, informa Antonio Martín. Buenos días. Buenos días. Hay un centenar de camiones esperando aquí en Amán, listos con ayuda para Gaza, que Israel sigue bloqueando. Es la denuncia del gobierno jordano, que acusa directamente al de Netanyahu de estar cometiendo crímenes de guerra. Ponen palos en las ruedas, que ponen obstáculos, y tenemos el derecho moral para decir que privar a civiles de comida, agua y electricidad es un crimen de guerra. Es un crimen de guerra. Es Mohamed Al-Momani, portavoz del gobierno de Jordania, quien añade que su país ha dado una lista exhaustiva con los nombres de 2.000 niños gazatíes heridos para tratarlos, y que Israel les da largas. Cree Amán que el único camino a día de hoy pasa por la presión internacional sobre Israel, y destaca el papel de España. Cuando capitales como Madrid, Londres o Washington le dicen a Israel tenéis que permitir que entre ayuda, se acaba materializando, lo acaban permitiendo. El gobierno jordano también considera que las repetidas visitas de ministros ultras de Israel a lugares de rezo de los musulmanes en Jerusalén están empeorando cada vez más las relaciones con los países árabes vecinos, dispuestos a mediar para conseguir un alto el fuego. Hoy por hoy noticias. Ser podcast. De la crónica política lo adelantábamos ayer y lo confirmó luego Feijóo en su presentación
declaración de avales, no tiene pensado hablar de la relación con Vox en el Congreso del partido que celebrarán en julio. Era una exigencia de muchos miembros del Partido Popular que ahora están conformes con que mantenga la ambigüedad. David Junquera, buenos días. Buenos días. El PP va a posponer lo de deshojar la margarita con Vox. Lo ha confirmado ya 100% Feijóo. El nudo gordiano de la ponencia política es dirigirnos a los ciudadanos. No mirar al ombligo del PP ni mirar al ombligo de otros partidos políticos. Creo que no lo necesitamos, honradamente se lo digo. Hasta hace poco tiempo, una mayoría de territorios sí creían necesario clarificar qué hacer con el díscolo hermano menor, pero ahora todos aplauden la decisión del líder. Creen que sería un error que la relación con Vox monopolizara el cónclave, aunque Feijóo piensa que se darán algunas pistas. Pero del texto de la ponencia política y del contenido del Congreso se pueden sacar muchas conclusiones en relación a qué pensamos o qué orientación tenemos con otros partidos políticos. En Génova aseguran que no sirve de nada marcar una pauta antes de tener en la mano los resultados de las contiendas electorales por venir, así que con Vox se seguirá improvisando. Nos vamos a ir hasta Extremadura, hasta allí Maite Carrasco. Maite, buenos días. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Y en Galicia está Ricardo Rodríguez. Richie, buenos días. Hola, Ángels, buen día. Vamos contigo, Richie, y con lo que se está haciendo desde las administraciones para intentar ayudar a esos ganaderos que se vieron afectados con un rayo. Fueron unas imágenes tremendas. Sí, hace justo hoy 10 días ese rayo acabó de forma fulminante con las 22 vacas de una explotación ganadera de Rodeiro, en Pontevedra. El rayo cayó justo en un transformador en el momento en el que las vacas regresaban al establo por un camino encharcado de agua que actuó de conductor de la electricidad. Las reses cayeron fulminadas. La imagen, como decía Sánchez, de esos animales muertos formando una hilera fue portada en los principales periódicos. La noticia la contamos todas las radios, las televisiones, y la respuesta solidaria ha llegado desde diferentes comarcas gallegas y desde otros puntos del Estado. El Concello de Rodeiro abrió una cuenta para recaudar fondos y en apenas 6 días, Ángels, consiguieron el dinero necesario para que esta familia pueda recuperar el trabajo en su explotación ganadera. Qué bien. El Ayuntamiento de Cáceres repartirá en la Feria de San Fernando 1000 pulseras, Maite, que detectan la presencia de droga en la bebida. Eso es, se trata de un dispositivo que detecta en apenas 5 segundos hasta 22 sustancias y es conocido como éxtasis líquido. Cada pulsera tiene 2 test, uno que detecta drogas como anfetaminas y el otro exclusivo para el éxtasis. Su funcionamiento consiste en aplicar una gota en la bebida de cada test y esperar de 3 a 5 segundos para ver el resultado. Encarna Solís es la concejala en el Ayuntamiento cacereño. Se van a repartir 1000 pulseras de manera exclusiva en el punto Violeta, que por primera vez se va a ubicar en el acceso al recinto ferial. Un lugar seguro que nunca antes había prestado atención en el recinto ferial. Será negativo si no cambia de color y será positivo si aparece una mancha de otro color. Pues buen sistema. Una vecina de A Coruña estuvo paseando 3 semanas con 1 millón de euros en el bolso sin saberlo. Espero que no fueran en efectivo. ¿Sí? No eran. Llevaba un boleto de Euromillones sellado a finales del mes de abril, pero sin haber comprobado si le había tocado. El pasado día 19 entró en la Administración de Loterías número 33 de A Coruña y la máquina le dio el mensaje, boleto premiado. Cuando se dispuso a cobrarlo, los loteros le dijeron amablemente que ellos no podían pagarle el premio. Ella les preguntó por qué y le dijeron porque es 1 millón de euros. La mujer se quedó en shock, no es para menos, por ser millonaria y porque estuvo 3 semanas llevando en su bolso, sin saberlo, ese 1 millón de euros. Lo curioso, Ángels, es que cuando se enteró del premio, ¿sabes lo que le dijo a los loteros? Que se tenía que ir a la oficina a trabajar. Es el shock, también. Claro, tienes que asumirlo. Es que 1 millón de euros que llevabas ahí en el bolso. Claro. Por cierto, aún tenía algo de margen esta vecina de A Coruña para poder cobrar el premio, pero hay que tener en cuenta que aquí en España, si pasan 90 días desde un premio, 90 días sin cobrarlo, el premio caduca y lo pierdes, imagínate, pues 1 millón de euros. Miren todos los boletos que llevan en el bolso por si acaso. Richie, Maite, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Adiós.
Y vamos ya con nuestra recomendación cultural. Para empezar el día, hoy Dani de la Fuente nos propone una lectura sobre el placer y el deseo. Nos decía la actriz María León que es importantísimo escuchar discursos de las amigas. Coincide la escritora Isabel Allende. Tengan amigas, estén conectadas. Pero no solo con las amigas, apunta Sara Torres. Aprender formas amistosas de conversar con las desconocidas. Tenemos mucho entrenamiento que hacer en lo contemporáneo sobre cómo hablar de forma amable y con una escucha abierta a la transformación. La abundancia del deseo, editado por Continta Metienes, es una conversación que la escritora ha mantenido con la directora de porno Erika Last sobre el placer y el deseo en estos tiempos de satisfacciones inmediatas e hiperproductividad. Placer es resistencia, tomar un espacio que no todo el mundo hemos tenido derecho donde existir. Hace falta desarrollar también una inteligencia anticapitalista para relacionarnos con el placer. Sobre la sexualidad y la pornografía, ese primer contacto que tienen nuestros niños y niñas con el sexo ante la falta de educación sexual. Cambiar la manera de ver la pornografía, explicar al mundo que de pornografía hay muchas, no solo uno, porque yo creo que la gente ahora se han quedado mucho con que pornografía es lo que hay en los tube sites online, sexistas, machistas, racistas. Anímense, hoy que es el Día Internacional de la Masturbación. Hay que atreverse a abandonar la propia identidad para pensar distintas cosas sobre el mundo y leer como una persona viva. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.